tú decías, se necesita un plan. Sí. Ese plan, número uno, es limpieza, ¿no? Número uno es limpieza. O dinos las etapas, más bien, a ver, Alejandro, dinos las etapas. Mira, cuando el terremoto de Chile, el último gran terremoto en Chile, hubo un grupo de arquitectos liderados por Alejandro Aravena, el Pritzker chileno, que hizo un programa muy interesante que era como en tiempos. O sea, la primera reacción es al día siguiente. ¿Qué haces? Al día siguiente es llevar víveres, agua, llevarle eso a la gente. Luego, lo que estamos ahorita. Lo que estamos haciendo ahorita. Luego, 10 días. 10 días es resolver el problema de la gente que no tiene dónde vivir. Y eso es vivienda temporal, refugios temporales. Que también estamos en ese momento. Sí. Y el tercer plan es 100 días. En 100 días, ¿cómo planeas dónde metes a toda la gente y cómo haces una estrategia de reconstrucción? No que construyes en 100 días, porque eso se puede llevar más tiempo, pero en 100 días puedes diseñar estrategias arquitectónicas, urbanas, diseñar estrategias económicas, porque esto no va solo. O sea, no solamente que los arquitectos diseñen cosas y luego quién las construye, quién las paga, quién las financia, y estrategias de gobierno, sobre todo, ¿no? De cómo se va a resolver eso y cómo eso va a generar una mejor ciudad, que es una posibilidad que no hay digamos, del mal aprovechemos algo y esto no puede ser simplemente para reconstruir, sino para pensar cómo se puede hacer de una mejor manera, ¿no? En el 85 nunca se pensó cómo hacer una mejor ciudad. Tengo esa impresión. No sé, en el 85... Se trató el tema de la emergencia, de la vivienda, etcétera, pero no se pensó con una visión integral, déjame ponerlo así. Fue un programa muy amplio, fue un programa incluso premiado en su momento. Sí. Pero sí fue un programa de respuesta rápida, ¿no? Fueron arquitectos que se dedicaron, arquitectos y constructores que se dedicaron a resolver el problema, un gran problema de vivienda, con construcciones que lo que buscaban era eso, vivienda accesible, sobre todo, pero que no había tanto el problema que ahora se podría tratar de resolver, de hacer otras cosas con la ciudad. Una ciudad que sabemos que tiene muchos problemas de vivienda asequible, por ejemplo, que no todo el mundo puede vivir en todos lados, problemas de infraestructura, de servicios y demás, eso podríamos pensarlo a partir de estos edificios. Pero te lo pregunto porque aquí incluso en este espacio lo hemos debatido mucho el tema de la Ciudad de México, donde los problemas de transporte, que afectan los otros problemas citadinos. Y muchos dicen, no, es que el error de la Ciudad de México es no haber crecido hacia arriba, verticalmente, sino haber crecido horizontalmente. Entonces, pues, muchos estaban a favor de que pues, colonias como la Roma, la Condesa, etcétera, pudieran construir estructuras más altas. Es un gran debate, porque evidente, la Ciudad de México tiene el problema, es una ciudad muy extensa, es una ciudad que en promedio no llega ni a los 2 niveles de altura, si tomamos incluso la zona metropolitana, no llega ni a los 2 niveles de altura. ¿Qué dato nos das? ¡Qué bárbaro! Pero la solución sería irnos para arriba, evidentemente, para concentrar un poco más, para que los servicios fueran más fácil darlos a dotar a toda la ciudad de servicios. Pero ¿qué tanto es más alto, ¿no? O sea, haces una ciudad con el promedio de altura de 7 niveles como París y entonces es una ciudad mucho más densa. La densidad es un tema también curioso porque en la Ciudad de México hay zonas que no son muy altas, pero tienen una densidad de población muy alta porque vive mucha gente hacinada, por ejemplo, ¿no? Las colonias actualmente afectadas, ¿no? Estamos del Valle, Narvarte, esas sí tienen... Tienen mayor altura. La del Valle es una colonia que sí debe tener un promedio, hay de todo, hay casas y edificios, pero un promedio que debe de estar por ahí de los 4 o 5 niveles y más con el boom inmobiliario de los últimos años, ¿no? Pero el saber qué estamos diciendo con densidad es una discusión muy, muy actual. E incluso tomar en cuenta, hay una socióloga urbanista muy conocida, Saskia Sassen, que insiste, tiene una frase muy buena, dice, densidad no es urbanidad. O sea, la densidad no hace ciudad. La densidad sola no hace ciudad. Entonces, crecer en altura implicaría también crecer en servicios, crecer en más escuelas, más hospitales, más parques, más movilidad. Pues va a haber algunos terrenos ahí, ¿no? Habrá terrenos disponibles donde habrá que generar un programa. Ahora, los terrenos son privados, como tú dices, y los privados van a decir, oye, pues yo por lo menos rescato mi terreno, ¿no? Sí. Evidentemente hay un tema de hasta dónde un gobierno podría pensar un nuevo modelo de ciudad, ¿no? Quiero pensar, no sé, evidentemente estamos hablando de otra historia, ¿no? Pero la Viena Roja de los años 20, 30 es donde se tomó la decisión de que el Estado iba a construir vivienda en renta, ¿no? Y hasta ahora el 25% de la vivienda que se construye en Viena es propiedad del Estado y está en renta. O sea, si el Estado tomara una decisión de decir, tengo la oportunidad de ahora, no estoy hablando de que expropie, no sé, pero de hacer un plan de construcción en que involucre la inversión pública, la inversión privada, que involucre a los dueños, que involucre a la gente que se quedó sin casa, pero para dársela de otra manera,
podríamos pensar que se abre la posibilidad de pensar modelos distintos de ciudad, ¿no? Alejandro, una última pregunta. ¿Qué te preocupa en este momento? ¿Qué te preocupa a ti? Desde el punto de vista como arquitecto que eres, pero que sabes de ingeniería, en fin, ¿qué te preocupa? Yo te diría una frase que leí hoy justamente en uno de los textos de Sinalomitz que dice, la mejor defensa contra los sismos es un buen gobierno. Yo creo que tenemos que pensar en eso. Ahí estás tocando un muy buen tema que vamos a tener que debatir. Si este gobiernos, porque hay que ponerlo en plural, ¿no? Es el federal, el de la ciudad, los de las regionales, si van a estar a la altura. Y ya no le entramos al tema de Oaxaca y Chiapas, que ahorita lo vamos a platicar con Raúl Feliz, porque lo que está ocurriendo en esos dos estados es otro país, ahí sí, ¿no? Ahí sí estamos hablando de autoconstrucción, o sea, es otro esfuerzo. Condiciones económicas y sociales muy distintas. Muy distintas, que es una realidad muy diferente a la de la capital, ¿no? Gracias, Alejandro. Gracias por haber venido.